Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar ahora con el video número 31. Esta es una de las etapas más sencillas, más fáciles, debido a haber ejecutado los pasos anteriores. Entonces, este es uno de los más fáciles. Incluso el video no va a durar mucho tiempo para ir espaciándome, porque no tengo espacio amplio para poder escribir todo lo que quisiéramos. Se trata de la etapa número 6. ¿Qué vamos a hacer en la etapa número 6? Vamos a volver a escribir el texto. Usted tiene el texto en la Biblia. Ya lo tiene aquí, ya lo analizó, ya lo estudió, ya encontró bastante información, pero ahora usted va a utilizar unas hojas en blanco y va a reescribir el texto. Ya analizó el pensamiento de Judas, las ideas, los consejos que proporciona. Y usted lo va a ir reescribiendo utilizando un formato. Yo pongo como ejemplo este formato, pero usted puede ir poniendo el formato que más se acomode a sus capacidades. Si ustedes notan, comencé de esta manera. Judas lo puse separado, no está en un solo renglón. Déjeme recordarle algo otra vez, constantemente lo recuerdo. Las Sagradas Escrituras, en sus inicios, no fueron escritas ni con capítulos ni con versículos. Fueron escritos de corrido, de derecha a izquierda. Los futuros traductores fueron los que por conveniencia fueron añadiendo los capítulos y los versículos para un mejor entendimiento. Un trabajo muy loable. Pero ahorita haga de cuenta que usted está retrocediendo hacia el pasado, se está usted poniendo en la mente de Judas y está usted pensando como Judas pensó cuando escribió la carta. Pero usted va a analizar la carta. Así que comenzamos con el nombre de Judas como comienza la Biblia. La carta. Judas, y deja usted un espacio. Por supuesto que usted ya, una vez que esté en esta posición, al poner este nombre de Judas, usted va a tener en su mente inmediatamente quién es ese Judas. Así que usted va a tener entonces la oportunidad de buscar en su diccionario, va a tener usted la oportunidad de buscar en la información que usted tiene. Estoy buscando mi diccionario, aquí lo tengo. Va usted a encontrar Judas y va a encontrarse que son varios Judas los que se encuentran en su diccionario. Una vez que usted los encuentre, usted dice, bueno, ya tengo material para presentar a la congregación a la cual le voy a enseñar. Este Judas es exactamente pero es necesario que yo le informe a la congregación que en el Nuevo Testamento aparecen, durante la vida de Cristo, aparecen estos otros 3 o 4 Judas que aquí están escritos. Usted toma la información y usted viene y se la da a la congregación. Créame, le voy a dar un tip, no es un tip exactamente, pero le voy a dar una información que yo he obtenido. Cuando a la congregación le doy información más amplia de la enseñanza que le estoy presentando, la congregación se alimenta. Una cosa es alimentar la congregación con conocimiento escarbado, buscado en las Sagradas Escrituras, en las ayudas externas que tenemos. Y otra cosa es pararse usted y dialogar y exponer un sermón que va a emocionar a la congregación y que la gente va a estar ahí, pero bien emocionado de su presentación y va a decir qué bueno estuvo el sermón del hermano, y después de 1 hora, 2 horas, ya se les olvidó lo que usted les habló en el sermón. Pero si usted le da una enseñanza, le da usted datos importantes, esa información que usted le dé a la congregación no se le va a olvidar fácilmente. Se le va a quedar grabada. Y algunos de ellos van a decir, ¿qué es verdad? Yo no sabía cuál Judas es, si era Judas el Iscariote, Judas Tadeo, si era Judas el revolucionario, o si llegó a ser Judas yo no sabía de los hermanos de Jesús. Va a escuchar usted comentarios y usted se va a sentir satisfecho porque ha dado una clase para que la persona conozca, adquiera o aumente su conocimiento, que es un poco diferente a emocionar a la concurrencia. No me malentienda, no me malcalifique, pero habemos diferentes clases de expositores. Algunos exponemos porque nos interesa que nuestros oyentes conozcan, que se informen, que se eduquen.
Y otros hacemos presentaciones, y lamento decirlo, pero a veces hacemos presentaciones así como la hacen los sectarios, con gritos, con movimientos muy extraños, y van a ser muy reconocidos como, qué tremendo predicador, qué tremendo presentador. Pero en ocasiones los mensajes que presenten, aunque estén llenos de sabiduría, se ensalza más la persona del que está atrás del púlpito que realmente la persona de Cristo Jesús, que es lo que realmente nosotros buscamos, ensalzar la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tengo que decir también esto, que las personas que si tienen ese don y no tienen el don de enseñar, de profundizar, de estudiar, bueno, utilicen ese don para la expansión del Evangelio. Nada más estoy presentando diciendo que hay no tan solo dos o tres, hay tres más tipos de hermanos, de clases de predicadores que presentan sus temas de distintas maneras. Y muchísimos aman los púlpitos. Otros queremos más el contacto directo con la gente, la evangelización. Otros nos gusta hacer presentaciones explicadas usando pizarrones, mapas, diccionarios. Entonces, la diversidad, la variedad de características que tienen los predicadores, o más bien predicadores con distintas características, son buenos en la obra. Yo no sé qué características tenga usted, pero cualquiera que tenga, yo le sugiero que incursione, vaya usted un poco a esta situación. Ya investigó acerca de Judas, ya les explicó, pero usted va escribiendo poco a poco, reescribiendo el libro. Siervo de Jesucristo. Usted escribe esa sección y usted va a tener oportunidad de explicarle a los que lo estén escuchando la diferencia entre ser un siervo voluntario, un doulos voluntario, un doulos obligado. Va a tener oportunidad de hablar acerca de la esclavitud, que ha sido una situación que ha existido en el mundo por muchísimos años. Actualmente todavía existe una cierta clase de esclavitud. No se habla mucho de ella, pero hay esclavitud. Y usted va a hablar acerca de las características de Judas. Él se autonombra a sí mismo siervo de Jesucristo. ¿Qué clase de siervo? ¿Siervo voluntario? ¿Siervo obligado? ¿Por qué no hizo uso de su posición como hermano de Jesucristo? Hermano de Jacobo. Usted encuentra, si la congregación no lo sabe, va a decir, entonces, ¿Jacobo y Judas son hermanos? Sí. O entonces, por conclusión, es hermano de Jesucristo. La sola palabra nos está indicando, esta sola vocal nos está introduciendo a un nuevo tema, mini tema. ¿A quién es enviada la carta? ¿Quiénes son los receptores? Y Judas va a utilizar aquí tres frases importantes que usted va a tener oportunidad de explicar. Llamados. ¿Quiénes son los llamados? ¿Cómo recibieron la llamada? ¿Qué clase de llamada recibieron? Santificados en Dios Padre. ¿Cómo se obtiene la santificación? Va usted a tener oportunidad de buscar en el Antiguo Testamento secciones en donde se menciona la santificación, cómo se santifica una persona, qué tiene que hacer la persona para santificarse. Guardados en Jesucristo. Una vez más, usted va a utilizar metáforas, va a usted utilizar diagramas, ideas, y explicarle a las personas que lo están escuchando qué significa ser guardados. Misericordia, paz y amor, que es el deseo que Judas está mandando a estos. ¿Qué cosa es la misericordia? Usted va a tener oportunidad de investigar en su diccionario griego. Cuando decimos diccionario griego, déjenme mencionarle uno que aquí tenemos. Mire, aquí tengo, este es el Vines, que es un tesoro de investigación. Usted viene e investiga aquí las palabras, por ejemplo, misericordia es realmente lo que significa misericordia, miserable corazón. Misericordia, usted le explica, yo no voy a gastar ahorita tiempo en explicarle porque va a ser su trabajo. Paz, ¿qué significa paz? La palabra griega es eirene.
Bueno, ¿qué significa paz y en qué consiste o por qué les dice que paz para ellos? ¿Acaso existía guerra antes contra ellos? La respuesta es sí, existía guerra o existe la guerra de Dios contra los pecadores. Y la única forma de lograr la paz de Dios con los pecadores es cuando los pecadores se convierten en llamados, en santificados y en guardados. Por lo tanto, al convertirse en esto, automáticamente van a tener paz con Dios, amor. Usted va a tener oportunidad de explicar las 2 o 3 clases de amor que usted conoce: amor filial, amor sexual, amor ágape. En fin, usted tiene un campo grande, inmenso para explicar, y se da usted cuenta que a veces no tiene que andar navegando de texto en texto. Recuerde usted que algunos de nosotros utilizan este tipo de presentaciones y dicen, pues así como dice el libro de Judas en el versículo 4, y hermanos, vamos a hacer esto. Y así también como nos dice acá el libro de San Juan, capítulo 13, también vamos a hacer esto. Y acuérdense que también acá en Apocalipsis, en Isaías también se nos menciona esto, hermanos, y por lo tanto esto es así. Y usted hace un paseo por las Sagradas Escrituras y va a presentar 20 textos. 20 textos bíblicos que generalmente no están contextualizados, no están hablando del mismo tema. Están fuera de contexto, sobre todo comenzando con el contexto histórico. Usted comienza con un libro en el Nuevo Testamento y menciona cosas del Antiguo Testamento que si no están adecuadamente conectados, entonces está usted hablando, estamos hablando fuera de contexto. Cuando se habla fuera de contexto, en realidad nuestros oyentes no van a obtener conocimiento. Van a pensar que estudiar la Biblia consiste en estar paseando del Nuevo al Antiguo Testamento de un lado para otro. Mejor, en mi opinión humilde, mejor concentrémonos en la idea central que el libro que estamos estudiando nos está presentando. Estamos hablando acerca de Judas. Bueno, Judas está diciendo que les desea la misericordia, la paz y el amor a los santificados, a los guardados y a los llamados. Pero no se los desea en forma sencilla. Cuando les dice que sean multiplicados, entonces tenemos que entender la cuestión de la multiplicación. ¿Qué implica la multiplicación? Bueno, hay multiplicación lineal, hay multiplicación exponencial. Amor dividido, aumentada a la segunda, tercera, cuarta, quinta potencia. Estamos hablando de mucho amor, demasiado amor, el amor de Dios. Entonces prácticamente usted va a tener oportunidad de ampliar mucho más las palabras que aquí se presentan, las ideas que representan. El párrafo, amados. Otra vez, amados. ¿Qué indica amados? Usted tiene otra vez otra oportunidad de gastarse sus minutos y explicarles lo que significa ser amados. No a cualquier persona se le llama amados. Vamos a poner el ejemplo entre, vamos a decir, hijos bastardos e hijos legales. La sociedad que no es cristiana tiene hijos bastardos y tiene hijos legales. ¿Les brinda el mismo amor a los hijos bastardos que a los hijos legales? No. Los hijos legales han nacido bajo la sombra, bajo la protección de un matrimonio perfectamente bien establecido. Mientras que los hijos bastardos son productos de aventuras amorosas, son productos de traiciones, de adulterios, de fornicaciones. En fin, entonces no estamos hablando del mundo cristiano, estamos hablando del mundo en general. Pero me estoy refiriendo en estos momentos al significado real de la palabra amados. Si son amados los que reciben la carta, ¿por qué son amados de Dios? Son amados de Dios porque fueron engendrados en la forma correcta. ¿Cómo engendrados? Bueno, sabemos que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuándo es cuando fuimos nacidos? Cuando obedecimos el Evangelio. Y al obedecer el Evangelio nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, hicimos ese acto y nos convertimos automáticamente en amados de Dios. No cualquier persona con que implore el nombre de Dios va a ser un amado de Dios. Entonces, usted defienda la posición. La iglesia de Cristo son los amados de Dios. Bueno, ¿y qué podemos hablar acerca de personas sectarias que tienen creencias diferentes, que no obedecen el Evangelio, pero que de todos modos se sienten felices en los lugares donde están? Son amados
de Dios, déjeme decirle que si no nacieron de acuerdo, o como mencioné hace rato en la metáfora del matrimonio, si no nacieron en un matrimonio legalmente establecido, en otras palabras, si no obedecieron el Evangelio, entonces son religiosos y respetan a Dios, y mis respetos para ustedes, para todos ellos que son religiosos, pero ¿serán realmente también ellos amados de Dios? En mi concepto, no son amados. Dios llora porque ellos se conviertan en hijos amados, pero no los obliga. Ellos tienen, cada sectario tiene, igual que la iglesia, los miembros de la iglesia de Cristo, tenemos la oportunidad de ejercer nuestro libre albedrío. O nos convertimos en hijos amados de Dios, o seguimos siendo de los otros que pensamos que sí somos hijos de Dios y creemos, pero no nos hemos hecho la prueba del ADN. ¿Cuál es la prueba del ADN teológico que tienen que hacerse los amados de Dios? El haber obedecido el Evangelio, oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y mantenerse fieles hasta la vida, reuniéndose en un grupo especial que se le va a llamar la Iglesia de Cristo. Al grupo, no al edificio, no a la estructura, al grupo de personas que se reúnen 2 o 3 en el nombre del Señor, obedeciéndolo adecuadamente, son los amados. ¿Y los demás cómo se les puede considerar? Ya no quiero repetir la palabra que dije hace unos momentos acerca de las personas que nacen fuera del matrimonio, porque se oye muy cruel si se los digo así, diciendo que los religiosos no son hijos de Dios, porque todavía no cumplen las reglas, la normatividad, lo que Dios ha establecido. Ahora bien, como la carta está dirigida hacia hijos de Dios, que se les llama amados, entonces Judas se extiende en su pensamiento, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Y usted automáticamente le va a explicar a los hermanos, bueno, ¿por qué tenía una gran solicitud? ¿Qué significa gran solicitud? Significa gran preocupación, significa el deseo de comunicarse, significa extrañeza, que tenía deseos de comunicarse. Judas debió haber recibido información de los problemas que había en la congregación. Así que en el lugar donde se encuentra está bastante preocupado, como todo predicador está preocupado por la congregación en donde se encuentra predicando. Acerca de nuestra común salvación, Judas establece otra vez o fortalece esa relación. Judas es un hijo de Dios. Entonces, los que reciben la carta también son hijos de Dios. Si son amados e hijos de Dios, entonces tanto Judas como los receptores tienen una común salvación, un común conocimiento. Ambos fueron convertidos por el Evangelio, ambos han sido convertidos en hijos de Dios y ambos son amados. ¿Quiénes son los ambos? Judas el escritor y los receptores de la carta. Me ha sido necesario escribiros. ¿Qué podemos extraer de la palabra me ha sido necesario? Urgencia, siento la obligación, siento la necesidad, estoy nervioso, quiero comunicarme para explicarles a los receptores de la carta cómo enfrentarse al problema que se les ha presentado, así como lo miramos en el versículo 4. En varios videos mencionaba yo el versículo 3, pero en realidad es el versículo 4 donde se concentra la idea de los que ingresaron. Los quiero exhortar. ¿Qué significa exhortar? Exhortándoos, español de España, idioma español de España, no de Latinoamérica, pero significa en el español nuestro de Latinoamérica, quiero exhortándolos o quiero exhortarlos. ¿Y qué significa exhortarlos? Motivarlos, hablarles, exigirles, solicitarles, pedirles que actúen de esta manera, que contiendan ardientemente. ¿Por qué añade Judas el calificativo ardientemente? ¿Se puede contender sin estar ardientemente ofendido? Vamos a decir que sí. Los boxeadores, por ejemplo, contienden entre ellos. No se odian, no se guardan rencor. Simplemente es un deporte. Bueno, para nosotros no es un deporte contender por la fe. Para nosotros es cuestión de estar bien con Dios. Por eso yo tengo que defender mi fe con fuerza, con voluntad, con argumentos, con conocimiento. Ninguna persona religiosa me va a venir a decir que yo estoy equivocado porque me lo tiene que mostrar con la Biblia en la mano. Y al mismo tiempo tiene que ser abierto para que también yo le muestre con la Biblia en la mano que los equivocados son los que no siguen los mandatos del Señor.
Y generalmente cuando comienza uno a mostrarles argumentos bíblicos, las personas huyen, mejor se van, no quieren contender, no quieren discutir. A que contendáis ardientemente habla de una posición o disposición del corazón, bueno, de la mente, del cerebro, por una causa. ¿Cuál es la causa? Por la fe. Usted entonces va a tener más oportunidad de explicar qué cosa es la fe, qué es el creer, qué es esta palabra subjetiva que se posesiona de nosotros y nos hace convertir nuestra conducta, nuestra ética, nuestra moralidad, dejar de ser gente del mundo y convertirnos en cristianos. ¿Qué encierra la fe? ¿Qué encierra el Evangelio? Cosa que la gente del mundo que no se han convertido no entienden, no conocen. Piensan que si siguen las costumbres paganas transmitidas por siglos en distintas culturas, que eso es lo mejor. Que ha sido transmitida. Entonces la fe, ya usted va a explicarles que es el conocimiento que ha sido transmitida por los apóstoles de una sola vez a todos los santos. No se retransmite nueva fe cada año. Cuando en la actualidad, en nuestro siglo presente, surgen grupos religiosos y seleccionan un mecenas, seleccionan un ser que es su máximo líder. Llámense, ejemplo, los católicos que tienen su papa y su máximo líder. Los testigos de Jehová que tienen allá sus grandes líderes y son más importantes que Cristo. Los mormones que tienen también en Utah, tienen allá sus máximos líderes y es lo mejor. Los de la luz del mundo que tienen también en el Señor Nazón, el máximo líder, y a Cristo Jesús lo ponen como segunda o tercera parte o casi algo que no vale. Para nosotros, la fe en Cristo fue dada una sola vez. Y fue dada nada más a los santos. Entonces, los mundanos no pueden obtener conocimiento. He hecho explicaciones varias veces, he dado explicaciones varias veces de que el cristiano recibe el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando recibe el don del Espíritu Santo, va a tener mayor capacidad de comprensión. No soy psicólogo, no me pregunte usted cómo funciona eso. El mundano no tiene tal capacidad de comprensión. Puede leer las Sagradas Escrituras como si se lee un libro de historia y lo guarda y no le afectó en lo más mínimo, es pagano. Pero el cristiano no. El cristiano tiene dentro de sí el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros cuando nos bautizamos. Entonces el Espíritu Santo impulsa, impele a nuestro espíritu personal a aprender, clama, a aprender a conocer más acerca de Dios. Por eso la fe no son muchas fes, una sola vez dada y los santos. ¿Y quiénes son los santos? Son aquellos que han sido guardados, santificados y llamados y que han obedecido la llamada. ¿Por qué Judas los impulsa a realizar esta actividad? Bueno, porque se han introducido encubiertamente, dice la Reina Valera, yo puse solapadamente, se han introducido solapadamente. ¿Qué significa solapadamente o encubiertamente? A escondidas, no mostrando sus reales intenciones. Algunos hombres, ok, no toda la congregación tiene los problemas, solamente son algunos hombres. Y luego Judas sigue explicando, y usted lo está reescribiendo, los que desde antes habían sido destinados. Cuando usted le menciona a la congregación los que desde antes, entonces va a explicar a usted el efecto del tiempo en la humanidad. Hubo un pasado, hay un presente, habrá un futuro. Entonces los eventos del pasado influencian nuestras acciones en el presente. Y al mismo tiempo nuestras acciones en el presente van a tener consecuencias en el futuro. Quédese usted fuera de la presencia de Dios y usted tendrá consecuencias cuando llegue el momento final. Conviértase usted en cristiano y sea usted un llamado, un santificado, y usted tendrá la bendición de estar con Dios cuando llegue el momento adecuado. Entonces, sus acciones en el presente tendrán consecuencias en el futuro. Los cristianos así lo creemos. Si usted es pagano y no lo cree, es su decisión. Pero la invitación siempre es a que reestudie, medite otra vez en su propia vida. Miren, destinados para esta condenación.
Por supuesto que está hablando de estas personas que ya estaban destinados. Si hablamos de destinados, quiere decir que en el pasado Dios ya estableció un destino para la gente negativa. Y en el presente ese destino sigue siendo el mismo. Y en el futuro ese destino va a seguir siendo el mismo. No hay variación a menos que la persona, al menos que esos hombres modifiquen su conducta y dejen de ser los destinados para esa condenación y se conviertan en los llamados, santificados y guardados. En otras palabras, que acepten el Evangelio y lo obedezcan. ¿Qué características tienen esos hombres? Bueno, hombres impíos. Usted viene y analiza con su congregación, con la gente que está usted enseñándoles lo que significa ser un impío, lo que significa ser un hombre pío y un hombre impío. Bastante oportunidad para poder usted desplayarse analizando las palabras en sus diccionarios y dar la explicación necesaria, pertinente a la congregación. Convierten en libertinaje. Convierten en libertinaje otra vez. Hablamos acerca de que la libertad que todos tenemos se puede convertir en libertinaje. Actualmente todo mundo, todos los seres humanos tenemos libertad. Pero cuando las personas utilizan su libertad mucho más allá y lo convierten en libertinaje, son personas que están actuando irracionalmente, no se sujetan a la guía del líder máximo. Entre nosotros, nuestro líder, nuestro guía máximo es Dios. Entonces Dios nos da guías, nos da directrices y con gusto nos sujetamos a esas directrices. Pero las personas que no se sujetan a esas directrices son los que practican precisamente libertinaje. Como en el caso de las personas que hacen con sus cuerpos lo que quieren. La gracia de nuestro Dios. Estos personajes fueron mucho más allá. Cuando dicen que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, no les importa lo que significa Dios, no les importa lo que significa la gracia. Usted tiene la oportunidad de explicarles qué cosa es la gracia de nuestro Dios. Tiene usted oportunidad de hablar acerca del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento y encontramos que es el mismo. Y que nuestro Señor Jesucristo ya tenía preexistencia, mucho más tiempo en el pasado. Nuestro Señor Jesús ya existía y vino y se presentó en María y después se presentó al mundo y después regresó a los cielos. Una historia sintetizada. ¿Qué hacen estos impíos? Niegan. Convierten en libertinaje y niegan. ¿A quién niegan? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y usted tiene otra vez oportunidad de hablar acerca de la persona de Dios y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, al estar reescribiendo, usted va a tener mayor amplitud de vocabulario. Y le aseguro que a lo mejor usted utilizará nada más 1 o 2 versículos para poder explicar lo que es necesario y de una sola carta, la sola carta de Judas, que es más o menos 2 páginas, 1 página y media, usted podrá extraer 10, 15, 20 presentaciones, qué sé yo, sermones. He visto personas que cuando estudian Judas, en una sola presentación, ya presentaron todo el libro de Judas. Y la congregación se quedó nada más viendo, como diciendo, bueno, eso es Judas, eso es Judas. Extráigale el jugo, como decimos, extraiga la profundidad de las palabras del conocimiento y presénteles a su congregación conocimiento que los madure y los haga crecer espiritualmente. En el próximo video vamos a hablar de la siguiente sección. Voy a ir por párrafos, por etapas, quizá me voy a llevar unos 4 o 5 videos para explicar cómo se debe de reescribir. Bendiciones.